Chequéate en Facebook. Los micrófonos, papo. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba.
merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, pues siendo yo un pecador, su linaje
veces le digo santo, aunque digan que soy loco. Santo, santo, santo. Le dije al Señor que quería paciencia. Él me dijo que no, la paciencia es producto de la tribulación. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede, se conquista. Le dije al Señor que quitara mi orgullo. Él me dijo que no, es algo que yo tengo que entregar. Yo le dije al Señor que yo quería riquezas, Él me dijo que no, que aprendiera a depender de Él. Yo le dije al Señor que sanara a mi madre. Él me dijo que no, es un proceso que tenemos que pasar. A mi tiempo yo obraré, entiéndelo, Samuel, que yo soy Jehová. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Le dije al Señor que sanara mi tierra. Él me dijo que no, que primero hay que humillarse. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y los perdonaré. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Le dije al Señor que sí me amaba, y Él me dijo que sí. Al fin estás entendiendo. Unas veces Él contesta que sí, y otras veces te deja en jolos en espera. Pero has venido a contentarme, aunque me diga que no. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en mí manda Jehová.
lo que estaba muerto vive hoy. Mi corazón late todo mi ser. Reviviendo estoy en tu propósito. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes. Este es el canal Radio Camino al Cumplimiento. Aquí está nuestro hermano Jonathan a mi izquierda. Amén, Dios les bendiga. Y este es su servidor, el hermano Reinaldo Collazo, con otro programa más. Y sabemos que nos vamos a gozar de manera especial, ¿verdad que sí, hermano Jonathan? Amén. Sabemos que también ustedes se van a gozar. Si ven que tardamos un poquito, es que a veces esperamos a ver si algunas personas se conectan y todo eso. Puede comentar, puede darle like, puede compartir el canal. Tenemos nuestro chat también prendido. Si quiere mandar un saludo, lo puede hacer en confianza. Y hoy tenemos un programa bien especial, ¿verdad que sí, Jonathan? Como todos los programas han sido especial, nos vamos a gozar de manera especial y yo sé que esta audiencia también se va a gozar de manera especial. Jonathan, dale un saludito aquí a la audiencia antes de que comencemos. Amén, Dios me les bendiga a todos. Espero que todos estén bien en este hermoso día. Yo sé que nuestro Señor nos ha de bendecir de una manera muy poderosa y muy especial. Así que riega la voz, comparta. Déjele saber a alguien que usted conoce que necesita oír la palabra del Señor. Allegue, se haga obra de evangelista para que así las personas puedan ser administradas y así nosotros podamos glorificar al Señor juntamente mediante la palabra del Señor. Y como dice Reinaldo, el tema que vamos a tocar es muy importante. Yo creo que es algo que se necesita dentro de nuestras congregaciones para poder bregar y lidiar con circunstancias que a veces no se lidian o no se bregan bastante, pero yo sé que Dios mediante su palabra nos ayudará a lo que hoy queremos compartir y yo sé que va a ser de mucha bendición. Así que riegue la voz, haga obra de evangelista y administre, ¿verdad? Haciendo el labor, ¿verdad? Que el Señor nos ha mandado a hacer todos. Amén, gloria sea el nombre poderoso. Pues hoy el tema, estaremos hablando sobre la restauración. Va a ser algo maravilloso, es algo que cada creyente, en cada iglesia, todos tenemos que aprender sobre cómo nos restauramos. Antes de empezar, yo voy a dar una definición sobre lo que es restauración para después pasarle aquí a nuestro hermano Jonathan Castro para que empecemos esta conversación. Y yo quiero que usted entienda lo que significa restauración. Restauración significa acción de volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Si nos damos cuenta, nosotros teníamos un estado con Dios, ¿verdad que sí? Antes de que el hombre entrara en pecado. Nosotros teníamos una perfección con Dios, el hombre hablaba de tú a tú con Dios, ¿verdad? Ahora, cuando entró el pecado, ahí fue que entramos a una separación con Dios. Nosotros estábamos en un estado perfecto, cuando entramos en pecado era un estado imperfecto. Por eso es que debemos entender lo que significa restauración. Y acuérdense que es poner una cosa como antes estaba. No es volverla a hacer, no hacerla nueva, sino que ya estaba, no, sino ayudarlo a que esté en el estado que estaba antes. Dice, es tomar algunas cosas o personas, traer al regreso al punto inicial, a una condición anterior al momento que fue lastimado. Se entiende por restauración
al proceso al cual se puede someter a diferentes objetos, sistemas e instituciones para mejorar su funcionamiento o aspecto. El acto de restaurar algo significa que vuelve a estar al estado previo que se considera mejor, más puro, con menos daño o complicaciones. La restauración es, por tanto, una actividad que se puede aplicar a un sinfín de montón de situaciones o elementos. Transcurso de esta maravillosa conversación que vamos a tener yo y nuestro hermano Jonathan, vamos a dialogar sobre de qué manera debe ser y todas estas cosas. Ahora yo le dejo aquí a nuestro hermano Jonathan. Amén. ¿Verdad? Hablando acerca de la restauración espiritual, cuando hablamos de ese tema, cómo podemos restaurar la vida de un hermano caído, hay que tomar en cuenta lo que la Biblia siempre presenta, y yo creo que eso es algo que tenemos que tener todos en cuenta. La Biblia, a través de toda la palabra del Señor, nos muestra de que Dios siempre ha formulado este mensaje y esta idea de restauración. Usted lo puede encontrar desde el libro de Génesis. Reinaldo nos decía que el motivo de la caída de Adán, y aún a través de ese motivo de caída que sucedió en el huerto del Edén, vemos a un Dios que está buscando restaurar nuevamente mediante la promesa de nuestro Señor Jesucristo, restableciendo nuevamente ese estilo de vida que Dios siempre ha deseado que el hombre viva juntamente con el Señor. Significa que a través de la Biblia, desde el libro de Génesis, con cada promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, cuando Dios le hablaba de sus restauraciones, aunque pasaban momentos de caída, vemos un Dios que está detrás de su pueblo tratando de restaurarlo por encima de todas las caídas, todas las faltas, los momentos complicados. Vimos un Dios que estuvo a punto de borrar de existencia al pueblo, y con todo y eso vemos esa función de insistir a Dios, querer restaurarle la vida a estas personas. Y es impresionante porque aún a través del libro de Apocalipsis vemos esa misma imagen. Significa que toda la Biblia, a través de toda la Biblia, siempre vemos ese mensaje de restauración, y al mismo tiempo vemos cómo tenemos a un Dios lleno de esperanza para nosotros, de que volvamos a ser restaurados, y esto lo podemos ver a través del mensaje de Jesucristo. El mismo Jesús, cuando llega a la tierra, llega con esa misma visión de querer, por así decirlo, restaurar la casa de Israel, buscando las ovejas perdidas, pero algo que siempre le aclaraba a los fariseos, le decía: yo no tengo necesidad de ir a los sanos, yo tengo que ir a los que están enfermos, mostrando, necesito restaurar las áreas o los lugares que tienen que ser mucho más necesarios, y de eso es lo que hoy queremos hablar. Si uno va y uno mira y observa la cuestión bíblica de lo que uno ha visto en cuestiones de lo que las personas ven acerca de la restauración, hay que tener en cuenta que el modelo de la iglesia se ha vuelto un poco más asociado a descuidar esta parte. ¿Cuál parte? ¿Cómo yo puedo restaurar a un hermano? ¿Por qué yo digo que se ha descuidado? Bueno, porque si usted no se ha dado cuenta, nosotros, cada una de las personas, o la mayoría de las personas, tenemos un instinto, Rey, de que cuando encontramos cosas rotas, cosas dañadas o cosas que no funcionan, lo primero que nos llega a la mente hay que botarlo. No sirve, no funciona o no trabaja. Y es impresionante porque en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, cuando se trata de la falta de un hermano, de una u otra forma se tiende a evitar, o así, por así decirlo, se toma al hermano de ciertas maneras, y el hermano pues no sirve. El hermano no es considerado de la misma manera que era considerado cuando estaba en su, por así decirlo, en esos momentos de gracia, pero ahora el hermano es considerado echado para un lado, no tomado en estima, o por el simple hecho de que ha cometido la falta, no sabemos cómo lidiar con él, y lo único que hacemos es, por así decirlo, lo ponemos en una posición donde a la iglesia no la haga responsable, pero al hermano busque la manera de cómo ser restaurado. Y yo creo que
hay que volver a aclarar puntos en cuestiones de cómo podemos restaurar. ¿Por qué razón? Porque si estos hermanos se encuentran en nuestras congregaciones donde de una u otra manera vamos a cometer falta y vamos a cometer errores, ¿cómo nosotros podemos lidiar con eso? ¿Cómo nosotros podemos bregar con cada uno de estos hermanos? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si estos hermanos, y aclaramos que bíblicamente la Biblia nos enseña que todos de una u otra forma le vamos a fallar a Dios. Todo, eso no tiene que ver con pastor ni evangelista, todo cristiano que está existente aquí en la tierra le va a fallar al Señor. ¿De qué me refiero? Me refiero a lo que dice Juan. El mismo Juan dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso y él mismo se engaña. Significa que cuando hablamos de la cuestión de la falta, todos vamos a fallar. Todos vamos a cometer un error, todos vamos a cometer una falta. Ahora, ¿cómo lidiamos cuando encontramos faltas dentro de nuestras congregaciones con hermanos que han fallado? En pocas palabras, hermanos que usted lo encontró en una posición de una falta, una murmuración, una falta, por así decirlo, inmoral, adulterio, fornicación. ¿Cómo vamos a lidiar con los hermanos que posiblemente robaron, con los hermanos que posiblemente cometieron estos tipos de faltas? Y no lidiamos con ellos, sino que simplemente tenemos, por así decirlo, un cuartito, por así, para que usted me entienda, una área donde simplemente le damos un cierto time out para que la persona, por ejemplo, aprenda de lo que hizo, pero en sí no estamos bregando con ellos, Reinaldo. Lo único que le estamos haciendo es como el padre le hace al nene cuando no quiere bregar con él. ¿Qué le hace? Mira, time out, dale para la pared. Eso es lo único. Eso es de una u otra forma el mismo modelo que se ve en las cuestiones de la disciplina. Y obviamente creemos fielmente que la disciplina tiene un beneficio, así como Hebreos 12 nos enseña. Hebreos 12 nos enseña acerca de la disciplina y nos explica claramente el detalle de cómo la disciplina tiene que llevarse a cabo, ya que la disciplina del Señor dice que no trae motivos de gozo, no trae motivos de alegría. Pero cuando estamos viendo las disciplinas dentro de las congregaciones, en la falta de los hermanos, ¿sabes lo que es? Un tipo de time out. Si yo te meto en un lugar y te dejo ahí, no vas a coger parte, no vas a hacer nada, te vas a quedar ahí y pasa el tiempo. Eso no es restauración. Hay que aclarar que eso no es restauración. Eso es simplemente le paraste, detuviste al hermano para no lidiar con él, no lidiar con la confrontación. Te voy a disciplinar, te voy a dejar ahí y cuando pases el tiempo entonces vas a ser restaurado. ¿Realmente tú lo restauraste? ¿Realmente bregaste con él? ¿Realmente bregaste con el problema? Y por esa razón yo creo que la iglesia, Rey, se ha vuelto más una iglesia que tiene la capacidad de identificar lo malo. Y te aseguro que cuando usted quiere saber cómo usted lo hace mal, hable con la iglesia. La iglesia siempre va a estar ahí para saberlo. Y en un buen sentido, Rey, yo creo que es correcto. Porque recuérdate que tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña qué es bueno y qué es malo. Nosotros somos los exponentes de ella. Nosotros somos los que esparcimos el evangelio. La iglesia es la que tiene el deber de gritarle al mundo qué es lo que es correcto y lo que no es correcto. La iglesia es la baluarte de la verdad. En pocas palabras, que ese modelo siempre va a estar ahí. Pero tristemente, lo único que hemos supido hacer, Rey, es identificar lo malo y no darle solución. En pocas palabras, si yo puedo decir que tú puedas mirar en mí y digas, Jonathan, eso está mal de ti, pero, por cuanto yo no puedo buscar una solución, lo único que voy a hacer es que eso está mal, eso está mal, eso está mal, te va a llevar el diablo, eso está mal. Pero, ¿qué yo puedo hacer para mejorarlo? ¿Qué yo puedo hacer para conseguir una mejor solución? Que ayuda. O que ayuda. El mismo rey, los mismos fariseos. El mismo ejemplo, los mismos fariseos, ellos eran expertos en lo malo, en identificar lo malo, y ellos estaban en lo correcto. Ellos no estaban diciendo mentira. Cuando cogieron a la mujer en adulterio, ¿fue mentira o fue verdad? La mujer cometió adulterio, Cristo no lo negó, ellos dijeron la verdad. La iglesia ha tenido la capacidad, y vuelvo y lo repito, de un buen sentido es bueno, pero al mismo tiempo solamente nos hemos envuelto en identificar lo malo. Y obviamente para eso está la iglesia. La iglesia está para identificar las áreas que no son correctas. Eso habla de madurez. Alguien que puede identificar cuáles son los lados malos. Pero ¿cómo yo puedo mejorar lo que tú estás identificando que está mal en mí? ¿Cómo yo puedo bregar? Y para eso, Rey, necesitamos volver a sentarnos y a conversar. Para eso necesitamos volver a interactuar con la gente. No podemos convertir a la gente como si fuera un simplemente sistema espiritual donde usted telepáticamente se está conectando con el hermano y el hermano va a entender lo que yo le quiero decir, aunque yo no se lo esté diciendo. Hermano, por Dios, sea más claro con la gente y déjele saber qué es lo que está mal. Esto está mal.
te voy a dar un camino para que puedas conseguir lo correcto. Y yo creo que ahí es donde debemos de comenzar de cómo podemos restaurar a alguien. Primero, empezar con que si te voy a identificar un pecado, yo te voy a brindar la solución. No te preocupes que te vamos a dar la respuesta. Esa debe de ser la mentalidad de todo hermano, de todos los hermanos en la fe. Y cuando eso no está o cuando eso no se encuentra, lo que encontramos son dos grupos dentro de la iglesia. Los hermanos que no se le ha conseguido el pecado y están los hermanos que han cometido pecados públicos que todo el mundo sabe. Como ya se sabe quiénes cometieron y no queremos lidiar con ellos, solamente los tenemos en un sector, que son los hermanos, que en cualquier momento, yo sé cuál es tu falta, pero tenemos otro grupo de hermanos que por cuanto sus faltas no se ven, sus errores no se ven, se le toma de una cierta autoestima. Hay que comprender que todos pecamos y todos le fallamos a Dios. Lo que hay que saber es cómo lidiamos con cada uno de ellos, Reinaldo. Aleluya. En estos momentos tenemos que aprender a identificar qué clases de restauraciones habla la palabra, ¿okay? Porque hay 4 tipos de restauraciones en la palabra. Está el tipo físico, está el tipo espiritual, está el emocional y está el mental. Hay personas que a veces se quieren como que identificar más en la restauración física y se olvidan que hay una espiritual y hay una emocional. Ahora, hay personas que se identifican más en arreglar lo que es material, lo que es la casa, ¿verdad? Ahora, si tú no tratas de restaurar espiritualmente a una persona o sus emociones, tú nunca vas a poder identificar cuál es el problema físico o cuál es el problema material. ¿Por qué? Porque mira lo que dice lo que es emocional. Lo emocional dice que es, vamos a empezar con lo espiritual, con una restauración espiritual para que podamos entender. La restauración espiritual es una restauración interior. Una restauración llena de espíritu. Es un proceso de reconstrucción de aquellos que son débiles en la vida. Es la rehabilitación de los que se han descarriado en Cristo. Cuando nosotros nos descarriamos, cuando cayó el pecado, entramos en esa debilidad espiritual. ¿Y de qué manera nosotros podemos restaurarnos? Jonathan. No es diciéndole tú eres menos espiritual que yo, o yo soy más espiritual que tú, o buscándole la falta al hermano, sino identificando de qué manera tú puedes ayudar a esa persona a que espiritualmente crezca, a que espiritualmente se identifique y que pueda caminar, Exacto. que pueda actuar, que pueda hacer las cosas. Mira, nosotros tenemos emociones por dentro, ¿verdad? Las emociones son cosas en las cuales hay muchas personas en las cuales si le dicen que es feo, baja la cabeza y su autoestima como cae, Jonathan. En el piso. Si hay personas que no saben cantar y tú vas donde ellos y le dices, wow, no me gustó cómo cantaste feo, tú estás destrozando sus emociones. Las estás destrozando. Ahora una persona que tiene sus emociones por el piso, si tú le dices que no sabe hacer nada, su vida espiritual jamás va a crecer, Jonathan. Exacto. Por eso hay que saber identificar y cómo hablarle a las personas, como nuestro hermano Jonathan nos dijo al principio. Mira, podemos identificar el pecado. Vamos a darle la disciplina, pero en la disciplina usted se ha sentado con la persona y explicarle, mira, esto es lo que pasa. Cuando se peca, esto es así, pero existe una restauración espiritual, porque acuérdate que debemos estar dispuestos a que nos restauren. Ahora, una persona que nosotros le destrocemos las emociones. Exacto. Y destrocemos todo su interior, ¿tú crees que esa persona va a querer restaurarse? ¿Tú crees que esa persona va a decir yo quiero restaurarme? Al contrario, se va a poner a la defensiva en todo. ¿Por qué? Porque duele que lastimen nuestras emociones, ¿verdad? Vamos a buscar aquí la restauración emocional. Mira, dice que es la restauración emocional, se presenta como conjuntos de sentimientos positivos que dan lugar a actos, a su vez refuerzan eso. Es un conjunto de sentimientos positivos. Mira, en Gálatas 5, 22, 23 habla de los frutos espirituales. Habla del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, la benignidad. Ahora una persona que está emocionalmente lastimada, en el amor lo va a cambiar a odio. ¿Verdad?
la paz la va a cambiar en que nunca está en paz. El gozo nunca se va a gozar. Nunca va a ser bondadoso. Nunca va a ser con mansedumbre ni va a tratar a las personas con templanza. Por eso es que la restauración es necesaria. Primeramente, identificar dónde está el problema. Si usted no sabe identificar dónde está el problema, ¿cómo usted va a poder ayudar a restaurar a una persona? ¿Cuál es el punto de partida en eso? ¿Cómo yo identifico? Sentándome y hablando. Jonathan, ¿cómo es que si yo me tropiezo y peco, tú vas a señalar mi pecado, pero no te vas a sentar conmigo a empezar a hablar conmigo para tener esa conversación? ¿Qué fue lo que sucedió? Exacto. ¿Cómo fue que sucedió? Porque hay personas que vienen a los caminos del Señor que tienen malas costumbres. Y esas malas costumbres con el tiempo van a ir cambiándose, pero nosotros tenemos que tener a alguien, un ejemplo que nos enseñe a cómo restaurar eso. Así mismo, y es interesante, Rey, que cuando uno mira la cuestión de ¿verdad? Y tomando el ejemplo de la cuestión de la disciplina, y que se entiende, yo creo que hay que dejar algo bien claro, que cuando hablamos de este tema en cuestiones de la restauración y el estatus de la disciplina, hay circunstancias y hay motivos que no todos son los mismos. Obviamente que hay motivos totalmente distintos a lo que se promueve o se da de ver, pero hay algo que sí siempre tiene o está ligado a la realidad, y eso son las herramientas que cada uno de nosotros, Dios nos ha brindado mediante su palabra. Cuando hablamos de la cuestión de la disciplina en cuestiones de la restauración, ¿por qué razón hoy en día tradicionalmente la imagen que le tenemos a la disciplina, y aclarando de que cuando vamos a Hebreos 12 es un poco distinta al modelo de cómo se hace ver la disciplina? Y eso no quiere decir que la persona no se le dé disciplina. Yo creo fielmente, una persona que yo creo que la disciplina tiene su beneficio, pero cuando se malusa la disciplina no tiene ningún tipo de resultado. Hay que entender que el tiempo no va a cambiar a la gente. Vuelvo y lo repito, el tiempo no cambia a la gente. Lo que va a hacer es que lo que ya está formado en la persona se quede ahí y dure mucho más. A veces hasta crece porque la persona no atendió el verdadero problema, como Rey nos estaba diciendo. Si yo no atiendo esos verdaderos problemas, no importando cuántas disciplinas tú le das a la persona no va a cambiar, o en este caso no va a ser restaurada correctamente. ¿Por qué razón? Porque no se le está identificando dónde realmente está la crisis o dónde realmente está la deficiencia espiritual. Y a mí me encanta lo que dice Hebreos 12, porque Hebreos 12 nos da un mandato a nosotros. Mira lo que nos dice. Nos dice claramente Hebreos 12, capítulo 12, versículo 12, dice así: por lo cual levantar las manos caídas. Eso lo está hablando en el contexto de la disciplina, pero tú ves el modelo de la disciplina es diferente. Porque el modelo de la disciplina, como le dije al principio, es vete a una esquina, ora y ayuna y busca a Dios y tira para adelante. No se le explica. No, el texto mismo le está diciendo, tienes que levantarle las manos. Tienes que bregar con las rodillas paralizadas. En pocas palabras, mira lo que dice. Dice, las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y mira lo que dice el versículo 13, que esa es la encomienda de cada persona cuando se trata específicamente en el mundo eclesiástico de la iglesia y de las organizaciones. Obviamente la disciplina requiere de una atención, requiere de bregar con la persona, no simplemente sentarle en la parte de atrás y que se salve ella, no, que se salve él. No, hay que bregar con la persona. Esas son las personas que más atención se le tiene que dar. Como empezamos al principio, Cristo mismo le tuvo que aclarar a los fariseos por cuanto ellos estaban pendientes más a los sanos. Eso le digo, yo no vine para eso, yo no vine para los sanos. La iglesia tiene que entender que la atracción de la iglesia debe de estar enfocada en los hermanos quebrados en la iglesia. ¿Sabe? No podemos seguir bregando con el mismo hermanito que usted sabe que puede echar para adelante. Déjelo que eche para adelante. Pero los que no han podido ser restaurados, con eso son los que tú tienes que bregar. Y yo entiendo, Rey, ellos van a decir, no, es que yo evito la confrontación. Hermano, ¿para qué usted está en donde usted está? Si usted decidió estar en esa posición, usted debe de entender que van a venir confrontaciones que vas a tener que lidiar. A mí me encanta un proverbio que es uno de los proverbios que para mí siempre me ha encantado. Dice que
hierro con hierro se afilan, usted con el mismo hermano. Significa que como hermanos en la fe vamos a rozar, como hermanos en la fe, tu carácter va a chocar con el mío, tus actitudes van a chocar con las mías, pero tú sabes lo que eso va a hacer, eso nos va a hacer mejor, eso nos va a ayudar a mejorar. Y ahí es donde tenemos que comprender de que las confrontaciones en cierta manera son buenas para poder lidiar con el verdadero problema. Si yo no hablo con la persona y yo no toco el lugar donde la persona está quebrada para restaurarla, ¿cómo usted lo va a restaurar? ¿Cómo usted le va a levantar las manos caídas a alguien que usted no sabe dónde están las manos caídas? ¿Cómo usted le va a arreglar las rodillas paralizadas cuando usted no está bregando con las rodillas paralizadas? Mira lo que dice el texto en el versículo 13 de Hechos, de Hebreo, mejor dicho, capítulo 12. Mira lo que dice. Dice, haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Diciéndole, tú se supone que le tengas que estar preparando un camino para que lo cojo se me arregle. ¿Cómo se me va a arreglar lo cojo cuando lo único que me tienen en una esquina sentado, melancólico? Que Dios lo ayude, ¿sabe? Con el conito de la vergüenza. Y ni te mira. No, y no te pueden mirar porque sienten que el pecado se le va a pegar a la gente, como si eso fuera un virus, ¿sabes? La cuestión es que no entendemos primero la esencia de que cada uno de nosotros somos pecadores. Segundo, eso no quiere decir que la persona es practicante del pecado. Como hermanos en la fe, tenemos personas que son débiles en la fe. Pablo habló de los débiles en la fe. Hay que bregar con ellos para fortalecerlos. Hay que lidiar con ellos para trabajar con ellos. Mira lo que dice el versículo más adelante. Para que lo cojo no se salga del camino, mira, sino que se sane, sino que sea sanado. Si no creamos el camino, ¿cómo tú crees que el hermano se va a mejorar? No, esos hermanitos no crecen. Le doy como 7 disciplinas y no crecen. Le creaste el camino. Le creaste el camino. Le creaste las bandas para que no se salieran del camino. Le creaste los lugares para que ellos puedan echar para adelante. No, lo único que le dije es que ora y ayuna, que Dios te ayuda. Sí, ora y ayuna. Sin ninguna explicación. Sí, no, ora y ayuna, que está mal. ¿Sabes? Vamos, ¿sabes? Identifica los problemas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué te llevó a hacer esa falta? ¿Qué te llevó a hacer esa falta? ¿Qué te llevó a pecar? ¿Qué fue lo que te motivó a pecar? ¿Sabes? ¿Qué te llevó a hacer actos inmorales? ¿Qué te llevó a eso? Si no lo miramos y no comenzamos a indagar en la persona, ¿por qué razón tenemos gente dentro, hermanos en la fe, que están caídos y lo único que los tienen? No, ese es el hermanito de siempre, de todos los días, que llega a la iglesia y él está ahí. No, él no toma parte ni nada, pero él está ahí. ¿Cómo que él está ahí? Se supone que alguien tenga que estar trabajando con él. Y aclaro que esto no es nada más para los líderes. La Biblia nos dice que eso es para el hermano. Yo como hermano en la fe, si yo veo que hay un hermano que en este caso está caído, mi deber es ayudarlo. Yo no puedo hacerme de la vista larga y decir, no, porque Rey está mal y yo y Rey no podemos porque yo estoy en otra dimensión de santidad y Rey está en un estatus de inmundicia que yo me voy a ensuciar. Y eso no puede pasar conmigo. Y es triste, por ese es el modelo de cómo los hermanos en la fe se hacen ver. ¿Cómo es que es posible que tu santidad te separe de bregar con otro hermano? Eso no es santidad. ¿Sabes lo que es eso? Eso es simplemente ser hacia personas que tienden a alejarse de lo que ellos aparentan en lo que ellos hacen. Por ejemplo, si Rey hace algo que a mí no me gusta, yo me separo del Rey. No, porque a mí no me gusta lo que tú haces y yo me voy a separar contigo porque eso daña mi imagen, eso daña mi santidad. No, ¿sabes? Como cristianos nosotros tenemos que entender cómo podemos bregar y aclarando de que no aplaudimos el pecado. El pecado no se tiene que aplaudir ni tampoco tolerar. Pero sí tenemos que bregar con las personas, no podemos ignorarlas. Y eso es lo que a mí me impresiona, Rey, porque cuando uno mira y uno se da de cuenta, hay que volver a buscar soluciones. No podemos seguir teniendo los mismos hermanos que todos los días vamos a repetir lo mismo. No, hermano, estamos mal, hay que volver a buscar a Dios. Tú, hermano, que no estás buscando a Dios, ¿sabes? Ya tú sabes quiénes son las personas. ¿De qué vale que tú me lo estés explicando todo el tiempo y tú no te sientas? Tú sabes, tú podrás decirlo de boca para afuera, pero has tomado el tiempo de sentarte y explicármelo. Exacto. De alguna manera, ¿verdad? Exacto. Disculpa por la interrupción. No, tranquilo. Mira esto. En Efesios 4, 22, 23 nos explica en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ahora, si yo tengo una manera de vivir y me tengo que despojar de ese hombre, ¿cómo yo lo puedo hacer si yo no tengo una ayuda que me explique cómo hacerlo? Exacto. ¿Me entiendes? ¿Cómo tú me puedes explicar cómo yo me puedo despojar de ese viejo hombre? Ora
que el Exacto. Espíritu Santo te va a ayudar. Exacto. Pero si yo no conozco al Espíritu Santo ni conozco la oración, Exacto. ¿cómo tú no me puedes explicar? Mira, estas cosas pueden... Una verdadera restauración es yendo al problema. Exacto. Esto se hace de esta manera, esto se hace de esta manera, esto se hace de esta manera. Pero cuando no tenemos una explicación correcta, Jonathan, no nos vamos a seguir tropezando en el mismo hoyo. No nos vamos a seguir cayendo en el mismo hoyo. Claro que sí. Después entonces, cuando nos caemos en el mismo hoyo todo el tiempo, y tú no, ya ese, como tú dices, ese hermanito, ya déjalo por perdido. ¿Pero por qué? Porque no te has sentado ni has querido tomar el tiempo para ayudarme a restaurar. Mire, si la restauración está en la Biblia, es porque se puede. Pero ¿cómo es que a los lindos se pueden restaurar, pero a los feos no se puede? ¿Cómo es a los que, tú sabes, tienen el bolsillo hondo? Esos sí se pueden restaurar, pero a los que no tienen el bolsillo hondo, eso hay que dejarlos que se pierda. Exacto. Por eso es que Jesucristo dijo que Él vino a los perdidos, no a los que están sanos. ¿Qué sanidad va a necesitar alguien que está sano? No, ninguna. Ninguna. No tiene ¿Pierde el sentido. tiempo Sí. en dándole sanidad a alguien que ya está sano cuando alguien lo necesita? Exacto. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si una persona con ese pasado tiene tantos deseos, mira, eso puede cambiar, hermano, usted créalo, porque ¿cómo es que? Voy a poner este ejemplo. Yo tengo 2 hijos, ¿verdad? Yo oro, me pelo las rodillas y quiero que Dios salve a mis hijos. Pero los hijos de Jonathan que se pierdan. ¿Qué me importa a mí los hijos de Jonathan? Entonces ahí vemos la diferencia de estas cosas. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo puede haber una renovación en tu mente si tú no me ayudas a entender a través de la restauración que yo puedo renovarme? Nunca en mi vida he experimentado una renovación. ¿Cómo es una renovación? Siéntate y explícamelo. ¿Cómo yo voy a saber doctrinas de una iglesia o cómo aquí se manejan las cosas si tú no te sientas? No, es que la revelación me va a venir de lo alto. Yo voy a entender que aquí no se hace esto, que aquí no se hace aquello, que aquí no se hace Exacto. aquello. Ahora, cuando cometo un error, ahí es que vienes con el palo. Esto no se hace así, esto no se hace así. Nunca me lo has dicho. Y yo no sé cómo me voy a manejar a un sitio. Mire, si usted, nunca, como por ejemplo yo y Jonathan, yo voy a la casa de Jonathan y en la puerta de afuera dice, quítate los zapatos. Ahora, yo nunca he ido en tu casa. ¿Cómo yo no voy a saber? ¿Cómo yo voy a saber si no está la alfombra y tú lo estás lavando? Tú te paras en la puerta y tú me explicas, mira, Reinaldo, yo estoy limpiando aquí, yo siempre tengo algo escrito que dice, quítate los zapatos, pero aquí se quitan los zapatos. Tú me lo estás explicando, pues yo lo voy a hacer bien. Ahora, este es el ejemplo más lindo. En la iglesia, entro por la puerta. Entro vocifoceando, hablando, bla, 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 y de allá me vas a mirar mal y rápido me vas a dar un palo. Pero tú no te paras en la puerta y me dices, mira, aquí no se entra de esa manera, explícamelo. Para yo poder entender, con explicaciones se entienden las cosas. ¿Cómo una persona puede restaurarse si no tiene el entendimiento de lo que es una restauración? ¿Cómo una persona se puede recuperar de algo si no entiende lo que es una recuperación de algo? Pero hay maneras en las cuales uno se restaura, ¿verdad? Espiritualmente está la oración, está el ayuno, la lectura de la palabra, ¿verdad? Esas cosas van juntas. Ahora, si tú no me explicas a mí lo que es un ayuno, ¿cómo yo voy a saber? Si tú no me explicas a mí lo que es una oración, ¿cómo yo voy a saber? Si tú no me explicas a mí que hay que leer, que todas esas cosas van juntas, ¿cómo yo voy a saber? Por eso es que hay mucha gente ignorante cometiendo ignorancias, y no es porque no aman a Dios, porque tienen el amor, tienen el fuego, pero no se le explican cómo hacer las cosas. Como cuando si tú vas a montar algo, tú compras un mesero. Exacto. ¿Y qué pasa si el mesero viene sin las instrucciones? Tú no puedes montar bien. No. Mira, yo monté un mesero que me regalaron hace 2 o 3 días y me sobraron 3 tablas. Jonathan. Sí. Y yo dije, ay, estas fueron las 3 tablas que vinieron de más. ¿Por qué? Porque lo hice sin instrucciones. Por eso es que las instrucciones son necesarias para aprender las cosas. Es más, compré un abanico, lo desmonté, lo limpié y cuando lo monté me sobraron 5 tornillos. Yo dije, estos eran los 5 tornillos que estaban haciendo que mi abanico funcionara mal.
Ay, Dios ¿Ves? mío. Sí, ¿Tú entiendes? sí, seguro. Que las cosas con instrucciones no vamos para ningún lado. Ahora, usted se tomará el tiempo de enseñar esas instrucciones a la persona. ¿Cómo usted quiere ver crecer a una persona? Menos al que está con el conito, ese no, ese nunca va a crecer, ese Sí, se va a quedar sí. enano toda la vida. Ahora, los que nos caen bien, esos son los que vamos a ayudar para que crezcan, Exacto, exacto. ¿verdad? No, y hay que dejar claro que hay manera en cuestiones de cómo restaurar al hermano. Obviamente que hay asuntos que son espirituales, que la necesidad es como Rey nos las explicaba, hay que orar, hay que ayunar, hay que tener una vida relacionada con el Señor, que hay veces que esa es la solución de No, varios. Jonathan, y discúlpame. Ahora, no te lo explican, ¿verdad? Pero tú vienes y lo aprendes Ujú. contigo mismo. A Dios le place enseñarte de tú a tú contigo. Y cuando lo haces, que te ven restaurado, ¿qué es lo primero que te van a decir? Ah, ya ese se cree que Sí, ese está en el, ¿cómo se llama? En el pináculo. Ya, ¿qué Sí, se cree sí, ese? sí. ¿Qué se cree ese? Fue que se tomó de su tiempo, de sí mismo, y decir, mirarse en el espejo, yo digo, wow, estos errores yo los sigo cometiendo. ¿Por qué? Ujú. Porque esto era lo que yo hacía en el mundo. Ahora, en el camino de Dios es diferente. Diferente. ¿Cómo yo puedo restaurarme? Sí, Mirando mis propios errores. y ahí es donde uno tiene que comprender que no todo, vamos a decir, no todos los problemas tienen la misma herramienta para lidiar. Y es como Rey Ujú. decía, ¿sabe? En cuestiones de bregar, como por un abanico, bregar con una mesa. Tú obviamente que para un clavo, tú no vas a usar un destornillador, porque no es para eso. Esas herramientas no están diseñadas para lidiar con esos problemas. No todos los problemas se van a resolver orando. Aunque vuelvo y lo repito, hay soluciones en problemas espirituales que van a ayudar y fortalecer nuestra vida espiritual orando, ayunando, y eso de una otra manera puede, vamos a decir, fortalecer nuestra relación con Dios en cuestiones de cómo nuestra vida sigue creciendo en el Señor. Pero hay cuestiones que se lidian de otras maneras. Por eso es que le dije que hay circunstancias diferentes que requieren de diferentes maneras de cómo bregarse, como por ejemplo una actitud. Si una persona es malcriada, tú no la vas a seguir mandando a orar. El problema es que tiene que dejar de ser malcriado. Tiene que cambiar su actitud. Por más que ore, no va a cambiar su actitud. Por más que ayune, no va a cambiar su actitud. ¿Sabes lo que va a hacer cambiar su actitud? Cuando la persona reconozca que esa actitud no es correcta. Va a tener que cambiarla. Lo mismo pasa cuando hablamos de pasiones internas engañosas. Hay pasiones que no se van a ir con la oración o con el ayuno. Y eso no le quita la fuerza que nos da en cuestiones de orarle a Dios y ayunar a Dios. Nos da seguro con una fuerza, pero hay pasiones que se van a lidiar, en este caso, con los patrones aprendidos que tienen que ser rotos, y esos patrones aprendidos vienen con los vicios de esos deseos, y eso se alcanza muchas veces bregando y creando otros patrones que son mucho más saludables, como que, bueno, no hacer lo que usted acostumbraba a hacer en el mundo. Esas cosas, y ahí es donde estamos viendo alternativas de cómo podemos restaurarle la vida a varias personas. Si la persona tiene problemas de diferentes cuestiones, no tan solamente de su actitud, su forma de hablar, ¿qué la Biblia nos recomienda? Dice que en nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida. ¿Tú crees que eso le toca a la oración hacer? No, eso le toca a la boca del hermano a no hacer. Por eso es que le está diciendo, despójate. No está diciendo Dios te lo va a despojar. Te está diciendo despójate de los deseos engañosos. Porque te toca a ti, me toca a mí. Y ahí es donde como hermanos tenemos que mirar cómo yo puedo lidiar y cómo yo puedo bregar, hacer que mi hermano en la fe pueda comprender que hay restauraciones acorde a los problemas que la persona pueda estar experimentando. Pero aquí hay que comprender que cuando vamos a restaurar a un hermano, primero tenemos que aprender qué es lo que no es restaurar a un hermano. En pocas palabras, ¿qué es lo que se supone que no se haga para restaurar a un hermano? Primero, hay que entender que el modelo de la disciplina, hoy en día, lo único que se ha visto es meter al hermano, darle 2, 3 años de disciplina y dejarlo en una esquina. Eso no es restauración. Eso es simplemente dejar al hermano en un lugar. Eso no restaura a nadie. Yo creo en la disciplina bíblica, que la Biblia encomienda y la Biblia te enseña a crearle camino a la persona, y eso es muy diferente. Pero la disciplina que tristemente se ha moldeado es una disciplina que está cimentada en dejarte allí, siéntate allí, quédate allí, no te muevas, no vas a coger parte. Aclaro, otro punto más, coger parte no habla de restauración. ¿Sabe? Tampoco esa es la idea
de cómo hay personas que creen que tomar parte eso los va a hacer restaurado. No, hermano, usted no va a restaurar a la gente cogiendo parte. ¿Sabes? La iglesia no es un talent show, ¿sabes? La iglesia no es no es un lugar donde usted pueda exhibir sus talentos. Y yo creo que Dios da talento a la gente. Yo sé que las participaciones es un tipo de desarrollo en las habilidades que la persona tiene, pero eso no te va a restaurar. Eso no restaura nuestra vida espiritual, como Rey decía. Si hay un problema espiritual, eso no se va a resolver con una, dos o tres partes o dos o tres o cuatro cultos. Eso se resuelve con una vida que se exponga a cuestiones de bregar con los verdaderos problemas que la persona está experimentando. Y si yo no brego con esos problemas, por más que la persona tome parte, yo le dé disciplina, eso nunca va a bregar con la persona. Necesitamos investigar en dónde realmente está el problema. Hay problemas que no tienen ni que ver con lo que la persona está haciendo. Hay problemas que tienen que ver con el pasado de la persona. Hay personas que simplemente no han lidiado con su pasado y lo ignoraron. Y está en el subconsciente. Por eso es que tú te vas a encontrar con personas que cuando tú le hablas, por así decirlo, de una pareja del pasado y tú haces algo que su pareja hizo en aquel pasado, tú los vas a ver cómo se van a molestar. No es contigo, es con simplemente de que le diste un buen recuerdo de algo que pasó con su pareja pasada. En pocas palabras, que hay circunstancias pasadas que la persona puede ver y puede asociar con el presente y simplemente van a reaccionar ante eso porque no han lidiado con eso. Y eso puede pasar en muchos ámbitos. Tú te puedes dar de cuenta con las personas, ellos están molestos y dices, pero ¿por qué tú siempre estás molesto? Y tú siempre estás encendido. Tú le preguntas y tú observas su actitud y tú te das de cuenta, pero ¿por qué tú siempre estás como que medio explosivo y regañón y quieres decirle dos o tres a dos o tres personas? Tú miras su pasado, tú miras su carga y tú dices, aquí es donde está. Porque no has lidiado con esto. Aquí es donde está tu ira, aquí es donde está escondido todo tu enojo y toda tu rebeldía. Y por eso es que yo creo que hay circunstancias que tienen que buscar maneras de cómo bregarse. Y primero hay que entender que no todos los casos se van a bregar con una disciplina sentado dándole un time out espiritual a la gente. Y recuerda de Rey que hay niveles, hay disciplina pública, que eso es desde el frente, pero hay disciplina silenciosa, que eso es alcánzalo, que no lo vas a ver más nada, ¿sabes? Que esa va a ser la última vez que usted va a saber y ese es el hermano que lo van a dejar allí, no van a saber ni por qué razón ese hermano está ahí. Y muchos de esos motivos se ven dentro de la iglesia y es triste y lo decimos con tristeza porque eso no restaura a la persona. Si tú sabes que la persona tiene un problema, brega con el problema. Y como dije al principio, yo sé que hay gente que no quiere bregar con eso. ¿Por qué? Porque es confrontativo. Nadie quiere confrontar con el problema de la gente. Pero en la Biblia nos enseña diferente. Para yo poder bregar con mi hermano, si yo quiero tener una iglesia o unos hermanos fructíferos en el Señor, dispuestos a agradar al Señor, tenemos que ponernos a prueba. Tenemos que ser confrontados con nuestros caracteres faltos. Si yo me encuentro en una falta, yo espero que mi hermano pueda decirme, lo cometiste mal, lo hiciste mal. ¿Sabes? Tienes que hacer esto, mira, yo te puedo ayudar en esta manera, tienes que verlo de esta forma, te voy a guiar, pero si mi hermano en la fe no lo hace, ¿cómo tú quieres que los hermanos crezcan dentro de la congregación? Por eso es que le dije que esto no es tan solo de los líderes, esto tiene que ver con todos los hermanos. Segundo, cuando miramos la cuestión de no hacer, hay que entender que no podemos quedarnos callados ante lo que sucede con la persona. Y yo entiendo, yo sé que van a haber personas que van a decir, no, hermano, yo no juzgo a nadie. Mire, hermano, hay que entender que la Biblia nos enseña que la iglesia fue creada para que juzgara con justo juicio. Si la iglesia no juzga, ¿quién no va, sabe qué tipo de persona va a reconocer su falta? Si yo no te digo que está mal, si yo no te digo a esto se tiene que bregar, si yo no te digo esto es lo que está sucediendo, ¿cómo tú vas a bregar con eso? Si yo me quedo callado y yo no digo nada, yo no puedo después molestarme por lo que está pasando porque yo no dije nada. Yo no hablé nada. Lo mismo sucede dentro de las congregaciones. Si usted no dijo nada con el hermanito que está cometiendo su falta, tampoco usted tiene que quejarse de las consecuencias porque usted no dijo nada. Ahora, esto viene con el caso, con la idea de cómo a veces se hace ver el pecado y la falta con el hermano. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay una idea, Rey, que cuando la gente quiere hablar del pecado, lo único que lo quiere hablar es como con cuestiones ocultas. No, que Dios revele el pecado oculto. ¿Sabes? No, que Dios revele el pecado oculto. Queremos que los pecados salgan a la luz. Mire, hermano, si primero queremos que los pecados salgan a la luz, primero tienen que salir los de nosotros.
El de todo el mundo tiene que estar saliendo a la luz. ¿Por qué razón? Porque siempre queremos buscar de que la razón por qué hay un estancamiento espiritual es porque hay un pecado oculto. Pero yo creo que usted entienda que la razón por qué muchas de esas cosas pasan es porque hay pecados que ya se saben entre la gente y no se bregan, se quedan callados. Eso es tolerancia. Eso no se puede permitir, no importando de quién sea. Eso es tolerar el pecado. Nosotros como cristianos, cuando queremos restaurar a la gente, eso no es yo, vamos a decir, aplaudirle el pecado a la gente porque quiero restaurarte. No. Yo te quiero restaurar porque quiero bregar con lo que está pasando contigo. Pero la persona, cuando está tolerando, ¿sabe lo que va a hacer? Esa persona va a ignorar lo que está pasando. Yo sé que tú estás mal, pero te voy a ignorar. Yo sé que hay algo que está mal que yo te puedo decir, pero no te lo voy a decir. No te lo voy a hablar. Voy a pedir a Dios que te lo revele. Voy a pedirle a Dios que te lo revele. Cuando ya tú estás sabiendo dónde está el pecado. Por eso es que le estoy diciendo que la Biblia nos demanda a nosotros a saber cómo bregar con las faltas de nuestros hermanos. La Biblia nos dice, confesaos los unos a los otros. Es mi deber de que si hay una falta, hay que confesarla primero ante Dios, pero también ante mi hermano. Si yo hay algo que yo pude haberle hecho mal, yo lo tengo que confesar. Ahora, si hay algo que tú estás viendo que el hermano está haciendo mal, confiéselo. Dígalo, eso no es de murmurador, ¿sabes? Usted tiene que confesarlo hacia su hermano, porque eso es lo que vamos a ver más adelante. Hacia primeramente el hermano. Pero si usted se queda callado y usted no dice nada y dice, no, Dios me lo había revelado y usted no dijo nada. O sea, Dios te lo reveló, pero no dijiste nada. No, yo lo sabía. ¿Y qué tiene que ver con que tú sabías y tú no dijiste nada? Peor te hace eso a ti porque simplemente tú no quisiste bregar con el asunto. Eso es simplemente egoísmo personal. Eso es simplemente egoísmo dentro de la persona. Si usted sabe que hay un problema en la persona, hable con la persona. Yo no sé, Rey, por qué razón dentro de la iglesia la gente ya no quiere hablar. Es como que nosotros nos volvemos mudos en la iglesia. No. Bueno, en muchos aspectos como que nos volvemos mudos. No, a lo mejor es porque no me llevo con este es el que voy a tirar del medio, pero como aquel me llevo, pues vamos a tratarlo con más suavidad. Pero que el no me llevo, ese es el que voy a tratar. Pero aún así, es que y es verdad lo que tú dices, aún así es raro, porque tú dices, si pudiéramos conversar, si pudiéramos decir, Diatre Rey, mira, yo vi eso y yo no creo que eso está bien delante de Dios. Pero como queremos vernos bien ante el hermano, yo creo que el hermano... no nada más eso, es que cuando tú te sientes y se lo expliques de buena manera, que yo no te quiera comer. Exacto. Que yo aprenda a aceptar que lo que cometí está mal, es verdad. Mira, una de las claves en la cual bíblicamente nos explica la Biblia para poder tener una restauración verdadera es a través de la confesión. Exacto. Cuando tú te confiesas y tú confiesas que hiciste las cosas mal delante de Dios y delante de la persona también, porque el que yo me cometí una falta y el que yo me confiese de ti, eso no me hace que yo soy menos que tú. No. ¿Me entiendes? Mira, una clave de la restauración es eso, la confesión, pero también es tener un espíritu quebrantado. Cuando nosotros tenemos un espíritu quebrantado, nosotros entendemos que cuando hacemos las cosas mal, nos estamos y aprender a obtener esa responsabilidad de lo malo que hiciste. Ahora, lo cometiste, no fui yo, fue el diablo el que me mandó. No se puede. ¿Verdad? O fue el que me impulsó. Mira, el enemigo podrá tirarte dardos, pero él no te obliga a ti ni te pone un cuchillo en el cuello para hacerlo. ¿Tú me entiendes? Pero cuando nosotros tenemos la responsabilidad de aceptar esto, mira, hay un salmo que a mí me enseñó mucho y fue el Salmo 51 del 1 al 7, que es la clave de la emoción, crear una atmósfera con alegría, pero el Salmo 51:7 habla de cómo David cometía pecados, pero como se le confesaba a Dios con la verdad. Exacto. Yo, Señor, soy débil, pero no le estoy hablando cuál fue el pecado que cometí. Exacto. El pecado tú lo dejas en tu mente, Dios, como si Dios no conociera, pero Exacto. Dios conoce. Ahora, lo importante es saber cómo confesarte. Señor, mire, cometí este pecado, cometí este error. Ayúdame a restaurarme. Tú sabes, saber confesar las cosas con la realidad. Por eso es que en la Biblia nos explica que si usted tiene algo con el hermano, usted va a ir al altar, usted deja su ofrenda y vaya.
Pídale perdón. Exacto. Confiésese de lo que hizo mal, para que tengan una buena comunicación. ¿Tú sabes qué es lo que se ha perdido mucho en las congregaciones? La comunicación, Jonathan. Sí, sí. No hay comunicación. No hay ninguna comunicación. Cuando David confesó sus rebeliones en ese salmo contra Dios, le pidió que borrase sus rebeliones y que lo lavara de sus maldades. En ningún momento David dijo, yo no hago maldades. Exacto. Porque hay personas que hacen maldades, pero con cara seria te van a decir, eso no fui yo. Sí, sí. Te pisan el zapato, yo no fui el que te pisé. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Jonathan, te vi fumando. ¿Qué? ¿Quién está fumando? Yo. Sí. Con el cigarrillo de la boca. Exacto. ¿Cómo Sí. es eso? Tú sabes. Triste, ¿ah? Tú sabes, lo importante de todo esto, cuando nosotros tenemos un espíritu quebrantado, es aceptar la responsabilidad de lo que se cometió. Mire, yo he estado, Jonathan es mi testigo, me han sucedido situaciones en el cual en el pasado yo era una persona, ¿verdad, Jonathan? Y he vivido la restauración de Dios, y yo sé que la he vivido. Hay otra gente que no lo van a creer. Ujú. A la gente, otra gente que van a decir, ese no lo cambia ni el mismo diablo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Pero estas cosas, cuando Jonathan es mi testigo y él sabe que con él yo he compartido estas cosas, y cuando él me testió, él sabe de lo que estamos hablando. Él me dijo, Reinaldo, otra vez. Ahora, yo no fui donde él le dije, no, que eso no fue así. Yo me puse a analizar primero y orar. Y le dije, Jonathan, ¿sabes qué? Es verdad, eso sucedió, yo no lo puedo negar. ¿Ok? Ahora, el que yo no lo niegue no me hace peor ni me hace mejor, sino me hace libre de lo interior. Aprendí a aceptar la culpa, aunque eso sucedió mucho tiempo atrás. Y como Jonathan nos explicaba al principio, hay personas que les gustan sacarte el pasado al frente. Que porque eres así, todo el tiempo te están tirando ese pasado al frente en vez de ayudarte a que tú puedas superar ese pasado. Eso nunca se va a olvidar, siempre va a estar ahí. Pero el que te ayuda es que cuando te lo tiren en cara, no te afecte. Exacto. Porque ya eso pasó. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Lo que me dijeron no me afectó porque ya Dios me ayudó a restaurarme. Hubieron personas que se sentaron conmigo y me dieron la explicación correcta. Pero no lo negué. No le dije, no, al principio yo me puse a pensar y yo le dije, mira, varón, es verdad. Eso sucedió. Sí. Ahora, lo hice con una humildad, no lo hice con orgullo. Ahora, el que usted tenga un espíritu quebrantado no lo hace a usted cobarde. No lo hace a usted que usted no vale nada. Al contrario, Dios lo que quiere es sinceridad. Mira, yo experimenté estas cosas, Jonathan. Y es que a través de la oración a principio, yo cuando oraba sentía, tú sabes que en las casas de Puerto Rico tienen unos badenes en las casas de cemento y cuando cae agua se llenan de hojas, Sí, sí. el agua no pasa entra, sí. y no se drena bien. Pues así pasaba en mi vida espiritual, que yo oraba, pero no surgía la oración como dicen, como ríos de agua viva. Ahora, yo tuve que empezar a autoanalizarme y tú sabes lo que era, que yo no le confesaba a Dios un tropiezo que yo tuve. Exacto. Yo se lo guardaba en mi mente, nunca le dije al Señor, Señor, cuando yo aprendí a confesarme con Dios para que mi oración pudiera fluir, porque acuérdate que para uno crecer, uno tiene que entender las cosas malas que uno hace. Eso yo empecé a entender y dije, wow, Señor, no me da vergüenza decírtelo, cometí esta falta. Ahora, no lo hice de boca para afuera, lo hice de corazón y cuando entonces me di cuenta que la oración empezó a fluir un poco mejor. Y es que a veces nosotros cometemos algunos errores, mira, y no estamos hablando como siempre explicamos, porque hay personas que siempre quieren poner unos pecados más malos que otros. No. Cuando tú le aceptas a Dios en oración que lo hiciste mal, tú vas a ver esa libertad en la cual tú puedes hablar con Dios. Hay personas que dicen, el enemigo no, que yo estuve orando 1 hora y la oración no fluyó, que porque el enemigo. No. Usted se escudriñó interiormente para saber cuál era esa falta en la que usted puede confesarle a Dios. Y el que usted le confiesa a una persona lo que está haciendo mal, mire, eso no lo hace a usted cobarde en nada. Al contrario, la manifestación de Dios se va a manifestar mejor. Por eso es que es necesario como David hizo. David mataba, robaba mujeres. ¿Qué no hizo David? Ahora, ¿cómo tú puedes entender que David tiene el corazón de Dios?
Sí, mo. ¿Cómo tú puedes entender que David tiene el corazón de Dios? Porque como que esa cosa se contradice. Un hombre que es asesino, un hombre que mataba a gente, un hombre que le quitó la mujer a su mejor amigo y lo mandó a matar. Tú te pones a pensar, wow, y tiene el corazón de Dios. ¿Tú sabes cuál era la diferencia? Que tenía un corazón quebrantado y aceptaba el error. Y después de eso, trataba de no hacerlo más. ¿Ves? Él no lo hacía más nada y por eso es que sentía esa restauración en su vida. Pero mire, si usted tiene un espíritu quebrantado, dice en las bienaventuranzas, yo creo que la primera dice que bienaventurados los que son quebrantados de espíritu o son pobres de espíritu, porque de ellos son el cielo. Usted no se preocupe que usted sea pobre de espíritu. Usted preocúpese que cuando haga algo mal, usted sepa decirlo. Porque una restauración no va a venir a su vida si usted no acepta lo mal, el punto, como tú dices, buscar el punto mal que es. Mire, imagínese que Dios me cuide, tengo un accidente y las piernas no me caminen, ¿verdad? O sea, ¿a dónde tiene que venir? Vamos a hablar de esa restauración física. La restauración tiene que venir a las piernas. Sí, sí. Pero viene el doctor y está bregando con los brazos Exacto. conmigo, cuando la necesidad es en mis piernas. Exacto. ¿Ves? Exacto. Si la necesidad es en mis piernas, brega con mis piernas. Si la necesidad del varón es con su actitud, bregue con su actitud. Si la necesidad del hermano es que es un respetuoso, bregue con la irrespetualidad. Si la necesidad del hermano es que quiere aprender a orar, pues mire, usted vaya y trate de enseñarle a cómo se hacen las cosas. Exacto. No trate de venir diciendo, no, vete a orarle a Dios allá y allá Él te va a enseñar. Exacto. Ahora, cuando él aprenda mal, después entonces no quiera venir a decirle y a reclamarle si en ningún momento usted se tomó de su tiempo para enseñarle. ¿Verdad que sí? Exacto. Y ese viene siendo el caso. El caso es que la manera en cómo queremos restaurar a las personas a veces es exactamente esa misma idea que Rey presentó. ¿Sabes? Queremos bregar en áreas que no son las que están afectadas. Y es raro porque recuérdese que no todo el mundo dentro de la iglesia tiene el mismo daño. No todo el mundo está cogiendo del mismo lado. No todo el mundo está cogiendo de la misma área, no todo el mundo está cogiendo del mismo lugar y no todo el mundo está afectado en la misma área. Por eso se necesita bregar de una manera distinta con cada persona, ya que su restauración va acorde a su necesidad. Usted no puede restaurar a alguien, como estamos diciendo, del corazón cuando el problema está en los pies. Ese no es el problema donde está. Y por esa razón, a veces tenemos que tener en cuenta de que no podemos callar ante los problemas que se están viendo. Primero, no tenemos que callarlo. Siguiente, no tenemos que alejarnos porque la persona haya caído. No hay necesidad de hacer eso, ¿sabe? Porque la persona cayó, usted se va a despegar porque ahora su pecado se va a pegar al tuyo y es como que el pecado es un tipo de virus y si usted lo toca se contagia del pecado del hermano. Hermano, no hay necesidad de alejarse del hermano. Ahí es donde más usted se tiene que acercar. Ahí es donde más cerca usted tiene que estar porque ahora el hermano necesita de su ayuda y eso hay que entender que alejarte no restaura a tu hermano, ¿sabes? Mantener lejos al hermano que falló, eso no ayuda al hermano. ¿Por qué tú crees que siempre la iglesia en el Nuevo Testamento se trataba de mantener unida? ¿Por qué Pablo siempre estaba diciendo sopórtense los unos a los otros? Carguen las cargas los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Era con el sentido de que ellos pudieran de una u otra manera mantenerse en ese núcleo y no estar alejados, sino que estuvieran en las áreas necesarias para suplir las necesidades dentro de ese momento. Siguiente, usted no tiene que gastarse. Oiga bien, lo que no restaura a una persona es cuando el hermano o la persona que lo quiere restaurar lo que esté jastanciando. En este caso, se altiva por su vida espiritual. Y hay que recordarnos lo que dice Corintios. Corintios nos dice que el que cree que está al firme, mire que no caiga. Usted no puede llegar donde el hermano. No, porque yo oro 7, 8 veces al día. Yo ayuno, ¿sabes? Toda la semana. Y es por eso que tú no te quieres restaurar. O sea, que todo el tiempo es un tipo de elogiarme a mí mismo para que tú comprendas que tienes que restaurarte. Y eso no ayuda tampoco. El hermano que está caído lo que necesita es simpatía y necesita es una persona que pueda conectarse con él, que pueda comprender en dónde la persona se encuentra. Y yo creo que aquí es donde entramos a Gálatas para llegar al punto de la base. Gálatas 6:1 dice así, dice, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Ya Pablo le está explicando, oye bien, y aquí es donde entramos a la cuestión verdadera de cómo tú tienes que restaurar a alguien. Primero, no todo el mundo restaura
a las personas caídas. Por eso es que Pablo le está diciendo, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Significa que no todo el mundo puede restaurar. No podemos pretender que el murmurador lo restaure o que bregue el mismo murmurador. ¿Sabe? No puede, eso no va a funcionar. ¿Sabe? Que el malcriado siga, bregue con el mismo, no, eso no funciona. ¿Por qué? Porque no le va a brindar lo que necesita para ser restaurado. ¿Sabe? No le va a poder dar la solución. ¿Sabe? Tú no le vas a dar al cojo el mismo problema de cojera con el hermano que necesita ser levantado de la cojera. ¿Sabe? No funciona así. Por eso es que necesitamos bregar con las cuestiones opuestas. Necesitamos a alguien espiritual para bregar con alguien caído. Y cuando hablo de alguien espiritual, no estoy hablando de un super saiyajin cristiano, sino que estoy hablando de una persona que comprende. ¿Y esos existen? Sí, sí, pero son niveles. ¿Sabes? Está el 1, el 2, el 3, están. El de pelo rubio azul. Ese no, pero no es pelo rubio, es cuántas lenguas hablan diferentes. Un pelo rubio, cuántas lenguas hablan diferentes. Pero el espiritual, cuando hablamos de la persona espiritual, estamos hablando de una persona que comprende el estatus donde se encuentra y le puede ayudar a las necesidades que la persona tiene. Mira lo que dice el versículo más adelante. Dice, restáurale con espíritu de mansedumbre. En pocas palabras, yo tengo que ser manso con esa persona. Yo tengo que cogerlo con calma con esa persona. Yo creo que usted entienda que la restauración, ya para terminar, la restauración no es algo que pasa de la noche a la mañana. No es algo que ocurre como que pam, pam, ya pasó, Dios llegó, tú eres restaurado, tú eres un hombre nuevo. No, eso toma tiempo. Y por esa razón la restauración dentro de nuestras congregaciones es escasa, porque nadie quiere darle tiempo a esa restauración. Yo vuelvo y repito, el tiempo no restaura, el tiempo simplemente muestra el lazo que estás pasando, pero la restauración toma tiempo. La persona que va a bregar contigo tiene que tomar tiempo contigo para bregar. Y ser paciente, tener la paciencia de que no podemos cambiar a una persona hoy y ya mañana va a cambiar. Las cosas toman un proceso. Exacto. Si yo no me pongo, por eso es que digo que tenemos que ponernos en la posición, porque pongámonos nosotros en la caída. Dios nos guarde y nos cuide en una falta que no bregamos. Dios nos mire en ese estatus. Tengamos una persona dentro de esa misma posición. Digamos que estas personas que se encuentran somos nosotros. ¿Qué tú esperas de la gente que pueda estar en el otro lado, que está de pie y tú te encuentras caído? ¿Qué tú estás esperando? Tú estás esperando atención, estás esperando dedicación, estás esperando la entrega, estás esperando que personas estén dispuestas a ayudar, y eso es triste, porque hoy en día ya eso no está. Ese no es el modelo, esa no es la imagen, esa no es la proyección. Ahora lo que necesitamos es cómo la iglesia se puede ver bien, cómo la iglesia puede mostrarse bien. Los caídos, déjenlo en una esquina, pero hay que volver a bregar con ellos, porque eso es iglesia. Iglesia no es participación, iglesia no es culto. La iglesia somos nosotros. Y para bregar con los hermanos necesitamos tomar el tiempo de bregar con esos mismos hermanos. Necesitamos tomar el tiempo de poder lidiar con esos mismos hermanos. Por eso es que dice, los espirituales, bréguense con estas personas, pero háganlo con mansedumbre. Y mira lo que dice el versículo más adelante, que es lo más impresionante. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Te está diciendo, sabes, tú lo estás ayudando hoy, pero no te hagas. Nosotros mismos también podemos estar en esa misma posición. En pocas palabras, todo el mundo está en el mismo hoyo. Todo el mundo que uno se puede encontrar en una posición más alta, en este caso espiritual. Cuando hablo de alta espiritual es que está de pie, está firme en el Señor. Seguro hay hermanos firmes en el Señor, pero posiblemente ese hermanito que se encontraba firme, usted posiblemente lo puede encontrar en el suelo mañana. Y eso para la iglesia es escandaloso. ¿Cómo es posible? El hermano que estaba firme ayer. Pues lo que vamos a llegar al caso es que son hipócritas. Esos son hermanos que no viven para Dios. Yo quiero que usted entienda que la palabra hipócrita es una persona que aparenta. Usted no sabe el corazón de la persona. ¿Realmente usted cree que la persona que se mantuvo firme está aparentando ser firme? La cuestión es que no entendemos los términos que utilizamos. Todo el mundo lo llamamos hipócrita. Cada persona que comete un error, ese es un hipócrita. Y no entendemos que cuando Jesús usaba esos términos era para decirle a los fariseos que estaban aparentando de algo. Le dije, no sigas lo que esta gente esté diciendo. Oiga bien, hay hermanos que genuinamente quieren hacer las cosas bien para el Señor.
hermanos que no quieren fallar, hermanos que no quieren cometer errores, hermanos que quieren buscar a Dios genuinamente, y con todo y eso van a cometer errores. La cuestión es que dentro de la iglesia eso no puede pasar. Faltas no pueden pasar, eso no puede suceder. Y yo entiendo, se supone que hay una integridad y una vida que amerite una vida espiritual. Y tristemente, como seres humanos tenemos que guardarnos, y es como Rey nos decía, tenemos que tratar de poder conectarnos con nuestra vida espiritual en el Señor y poder cuidar de nuestra vieja criatura. A todo el mundo, eso es desde líder hasta oveja, a todo el mundo le va a caer eso. Por esa razón necesitamos comprender el versículo 2 para terminar. Dice, y te paso, Rey, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El mismo verso lo está diciendo, tienes que volver a llevar la carga de Si tu habla hermano. de una ley, es algo que está establecido, ¿no? Seguro, ese era el deseo que Cristo quería que la iglesia tuviera. De que yo me pudiera sentir la carga que tú sientes, el dolor que tú sientes. ¿Cómo que cuando se habla de pecados ocultos, que vamos a sacar pecados ocultos, yo veo a la gente contenta? Hermano, ¿cómo usted está contento de la falta de su hermano? ¿Cómo usted está alegre del error de su hermano? Eso trae tristeza. Usted no quiere que su hermano le falle a Dios. Hermano, bíblicamente Dios no está contento con las faltas de nadie. ¿Cómo usted está contento de que Dios saque pecado a la luz? ¿Para qué? Para que diga que Dios lo usa. Para que diga Y que entiendan que no es que no se saque a la luz. No. Porque se puede sacar a la luz y se hablar. Pero hay personas que se alegran porque sacaron el pecado de este a la luz. Pero mire, da tristeza que sabiendo que ese hombre que ama a Dios, lo podamos ayudar. Y ahí es donde está el caso. El caso está de que, ¿para qué queremos sacar pecados a la luz? ¿Para qué? Para decir que se sacó pecado a la luz y se volvió a los tiempos de antes. Para eso. O sea, usted no está entendiendo que dentro del propósito bíblico te está diciendo, si encuentras al hermano en una falta, restáurale. Y a mí me encanta esa palabra restaurar, Rey, porque lo que quiere decir es que tú puedas organizar lo que se deslocó. Lo que se salió, tú lo vuelvas a poner en el mismo lugar. Exacto. Imagínate, si tú estás viendo que tu soldado en el Señor se salió de la carrera, no hay un sentir más contento de buscar a ese mismo soldado y traerlo de nuevo. No hay un mejor sentir. Por esa razón que cuando se habla de esto y se habla de que queremos sacar esos pecados a la luz, ¿cuál es el propósito? Y yo creo. Y no es que no se saque. No, y por eso mismo que ¿cuál es la intención? Exacto. Y yo creo que hay cosas que tienen que volver a su orden y se tienen que identificar. Por eso es que dije que de nada vale identificar los pecados y no traerle solución. Yo creo que hay que identificar los pecados. Yo creo que hay que identificar lo que está mal y yo creo que ya se sabe lo que está mal. Lo que la gente no quiere es mencionarlo. Y cuando digo mencionarlo es tratarlo, bregarlo. Y ahí es donde está el problema. Porque la iglesia lo único que sabe es identificar pecado, 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 pecado. Pero ¿cómo vas a bregar con eso ahora? ¿Cómo vas a bregar con eso? ¿Cómo vas a bregar con posiblemente trayendo el ejemplo y Dios nos guarde y nos cuide y guarde a cualquier persona? Una pareja, por así decirlo, se cometió adulterio. ¿Cómo vas a bregar con las dos familias? Se sacó el pecado a la luz, ves cómo Dios está revelando. ¿Cómo vas a bregar con eso? El músico está en pecado. ¿Cómo vas a bregar con el músico que está en pecado? ¿Cómo vas a bregar? O sea, lo vas a meter en una esquina porque Dios sacó el pecado a la luz, o no vas a bregar con él. O sea, lo vas a tirar por un lado porque cometió el pecado, o sea, cometió la falta. ¿Cómo vamos a lidiar con ello? Y yo creo que ahí debe de estar la intención. Por eso es que hay una parte en Mateo, para darte la parte Rey, en Mateo 17, que nos dice, si tú encuentras a tu hermano en una falta, dice, hazlo en privado. Si te falla, hazlo en privado. Habla la primera vez. Seguro. La segunda. Con un testigo. Seguro. Y la segunda es con dos testigos. Con dos testigos. ¿Sabes? Ahora, después la tercera dice, no, que se mencione la congregación completa. Ahí es cuando... Pero ya estamos viendo que hay un patrón de práctica de pecado. Exacto. Cuando hay una persona que te falló, por así decirlo, en el Señor y cometió esta falta, sabrá Dios, ¿verdad? No, obviamente que no sabemos cuántas veces lo haya hecho. Y yo sé que, recuérdese que el pecado no se vacila, con el pecado no se puede coquetear porque obviamente a Dios no le agrada. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero ¿cómo vamos a bregar con las personas? Porque todavía estás bregando con un hermano en la fe. Recuérdate que pecar no te hace desaparecerte de la hermandad en Cristo. O sea, el pecado no te hizo, vamos a decir, un gentil
¿sabes? Te convirtió solamente una persona desaparecida exacto, desapareciste en la iglesia porque pecaste. No, no, tú sigues siendo un hermano en la fe. Ahora, pero ¿cómo vamos a bregar con eso? Y yo creo que para bregar con eso necesitamos gente espirituales. Segundo, necesitamos tener paciencia y mansedumbre con las personas. Y tercero, necesitamos volver a sentir la necesidad de las otras personas. Aclaro, no se tolera el pecado. Usted no tiene que tolerarle el pecado a la persona. Oh, y vuelvo y repito, usted no necesita darle parte para que crezca. Las personas no se restauran dándole parte o quitándole parte. Eso no restaura a nadie. ¿Sabe lo que restaura a la persona? Que la persona pueda bregar con sus problemas. Y si se necesita sentarse, obviamente que se logra. Y ahí es donde entra la disciplina. Pero el caso de la restauración, no todo necesita una disciplina. No todo necesita quitarse una parte o al revés. Que son los casos que a veces se ven que ese es el único estándar. Disciplina, no parte por una esquina. O parte, quédate aquí, mantente aquí. No, no, ¿sabes? Hay un problema que hay que bregar. Que te dejen ahí olvidado. Exacto, que eso es otro caso. Y por esa razón, como decíamos, hay que volver a sobrellevar las cargas de cada uno de nosotros para así poder ser restaurados y volver a restablecer lo que una vez ya Dios puso en nosotros. Aleluya. Por eso es que debemos entender a lo que nos invita la Biblia. Ahora, ¿qué restauración nos invita la Biblia? Porque con esto voy a terminar. La restauración en la Biblia nos invita primeramente a reparar, a cambiar, a reconocer los errores, valorar y sobre todo sanar todo aquello que nos hace tener pensamientos impuros e incorrectos. En el camino de Dios hay muchas personas que se descarrilan, muchas. Pero Dios es un Padre bueno que nos abre sus brazos cuando regresemos arrepentidos. Todo está en que regresemos verdaderamente arrepentidos. Porque hay personas que verdaderamente regresan arrepentidos, pero no lo creo. Exacto. Yo no creo que tú estés arrepentido. Ahora está dando frutos de arrepentimiento, pero yo no lo creo. Exacto. ¿Me entiendes? Ahora acuérdese que es reparar, cambiar, reconocer los errores y valorar sobre todo a esas personas que aunque cometieron el error, valorízalas. Como a ti tú quieres que te traten, trata a la persona. Así mismo es. ¿Ves? Si a mí me gusta que aunque haya cometido un error, Dios nos cuida a todos. Si a mí me gusta que me traten con misericordia y que breguen conmigo, pues usted haga lo mismo con la persona. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuestro hermano Jonathan. Amén. Dios les bendiga. Esto es Radio Camino del Cumplimiento, extendiéndonos hacia lo que está adelante. Dios les bendiga y hacia adelante en el Señor. Amén.